Es solo un empleado. No lo consideramos parte de la familia. Mi padre soltó la frase con esa sonrisa de suficiencia que reservaba para sus socios de negocios. Estábamos en plena fiesta de compromiso de mi hermana Victoria, en un exclusivo jardín de La Moraleja, y me estaban presentando ante los padres del novio. Yo permanecía allí de pie, embutido en un uniforme de camarero que me quedaba estrecho, sosteniendo con firmeza una bandeja cargada de copas de cava. Me llamo Felipe Castro. Tengo 31 años y, en este preciso instante, mi propio padre me acaba de presentar ante sus futuros consuegros como parte del personal de limpieza. Mi madre, sin rastro de vergüenza, soltó una carcajada cristalina. Hay gente que, simplemente, nació para servir a los demás. Los padres de Javier, el novio, intercambiaron una mirada de profunda confusión. Entonces, la madre de él me miró fijamente. No fue una mirada fugaz, me observó con una intensidad que me resultó familiar. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando un asombro que detuvo el tiempo. Un momento, murmuró ella, rompiendo el murmullo de la fiesta. ¿Es usted el doctor? El silencio se propagó por la sala como una mancha de aceite. El rostro de mi padre pasó del rojo rubicundo a una palidez cenicienta. ¿Qué doctor? Consiguió articular él, forzando una risa nerviosa. Sin responder, la mujer sacó su móvil, deslizó el dedo por la pantalla con urgencia y se lo mostró a su marido. La expresión de él cambió de inmediato, transformándose en una mezcla de reverencia y desconcierto. Es él, dijo en un susurro audible para todos. Victoria, incapaz de contener su curiosidad, les arrebató el teléfono para mirar la pantalla. Al ver la imagen, el color abandonó su cara de golpe. «Mamá, ¿qué significa esto?», preguntó con la voz quebrada. La madre del novio se irguió y habló con una claridad que cortó el aire como un bisturí. «Tu hermano es el Dr. Felipe Castro, el cirujano estrella de cardiología del Hospital Universitario La Paz. Él realizó una intervención de urgencia a mi padre el año pasado, una operación a corazón abierto que nadie más se atrevía a intentar. Le salvó la vida. A mi padre se le desencajó la mandíbula, las palabras se le agolpaban en la garganta sin lograr salir. Mi madre agarró el móvil de manos de Victoria y se quedó petrificada mirando el artículo. Era una fotografía mía a toda página. Pijama de quirófano azul, bata blanca impecable, el fonendoscopio al cuello y una imagen del momento en que recibía el premio al cirujano joven más destacado de la Comunidad de Madrid. «Espera», balbuceó Victoria, intentando recuperar el control, «esto tiene que ser un error». «Es falso». El padre de Javier se levantó con una dignidad severa. «No hay ningún error. Nosotros estuvimos en esa sala de espera. Este hombre operó durante 11 horas sin descanso. Mi padre respira hoy gracias a su talento», miró a mi padre con un desprecio mal disimulado. «¿Y dice usted que es un empleado de la limpieza?». Mi padre, por primera vez en su vida, no tenía una respuesta preparada. «Nosotros. Simplemente no lo sabíamos», balbuceó. «¿Cómo es posible que no supieran que su propio hijo es uno de los mejores cirujanos del país?», insistió el señor Villanueva, incrédulo. Toda la fiesta se había convertido en un patio de butacas. Dejé la bandeja sobre una mesa lateral con una calma deliberada y le sonreí con sinceridad a la madre de Javier. «Es un placer volver a verla recuperada, señora Villanueva». Luego, me giré hacia mi padre. El uniforme de camarero nunca me había pesado tanto como en ese segundo. «Dimito», sentencié. Caminé hacia la salida principal sin mirar atrás, pero mi madre no tardó en correr tras de mí por el pasillo. «Felipe, espera. No te vayas así», gritó. Me detuve y me di la vuelta lentamente. «¿Qué quieres, mamá? ¿Por qué nunca nos dijiste nada de esto? Nunca preguntasteis».
¿Cuándo fue la última vez que os interesasteis por algo que no fuera el color de las cortinas de la casa de Victoria o el nuevo coche de papá? Ella se quedó muda, con los ojos empañados. Mi padre apareció entonces tras ella, tratando de recomponer su imagen de patriarca. Hijo, esto es un malentendido monumental. No, no lo es. Me habéis presentado como el servicio. Lo decías totalmente en serio porque, para vosotros, eso es lo único que puedo aspirar a ser. Victoria se abrió paso entre los invitados, todavía con el móvil en la mano. ¿De verdad eres médico de prestigio? Llevo 7 años en La Paz, Victoria. Me he dejado la piel en cada guardia. ¿Pero cómo no nos enteramos? Insistió ella, genuinamente confusa. Porque no vinisteis a mi graduación en la Complutense, ni a la firma de mi plaza como residente, ni a ninguna de las celebraciones que os envié. Siempre teníais algo más importante que hacer. A mi madre se le escapó una lágrima. ¿Es que? No nos invitaste con tiempo. Os envié las invitaciones con meses de antelación por correo certificado. Me respondisteis por WhatsApp que estabais muy ocupados con los preparativos de un viaje a Marbella. La señora Villanueva se acercó a nosotros, ignorando la tensión familiar. Dr. Castro, le pido disculpas de corazón. No era nuestra intención provocar este espectáculo en una noche así. Ustedes no han provocado nada, señora Villanueva. Solo han encendido la luz en una habitación que llevaba mucho tiempo a oscuras. Ella miró a mis padres con una frialdad que me reconfortó. Su hijo es una eminencia, un hombre extraordinario. Deberían estar orgullosos de que lleve su apellido. Mi padre, tratando de salvar los muebles ante sus futuros consuegros, asintió vigorosamente. Lo estamos. Estamos muy orgullosos. Solté una carcajada cargada de amargura que resonó en todo el jardín. Ah, sí. ¿Orgullosos? Por eso me llamasteis hace una semana para decirme que, como no hacía nada con mi vida, viniera a trabajar de refuerzo en la fiesta de compromiso de mi hermana. ¿Para servir copas a la gente que sí consideráis de vuestro nivel? Pensamos que estabas pasando un bache y necesitabas algo de dinero suelto, se justificó mi madre. Gano más de 120.000 euros al año solo en el hospital, sin contar mis conferencias. Un murmullo de asombro recorrió a los invitados que escuchaban tras los setos. El rostro de Victoria se encendió de rabia contenida. Eso es casi el doble de lo que gana Javier en la consultoría. Exclamó, mirando a su prometido, quien se removió, visiblemente incómodo por la comparación. Bastante más, añadí con frialdad. Mi madre me puso una mano en el brazo, en un gesto de súplica. Felipe, por favor, no arruines la noche más importante de tu hermana. Yo no estoy arruinando nada. Simplemente me voy a un sitio donde no me pidan que me disfrace de camarero para poder estar presente. Pero, ¿quieres quedarte? Preguntó mi padre, con una voz extrañamente pequeña. ¿Cómo qué? ¿Como el tipo que limpia las manchas de vino? Como familia, dijo él. Acabáis de decirle a todo el mundo que no me consideráis parte de ella. Mi padre dio un paso hacia mí, con una expresión que pretendía ser contrita. He cometido un error imperdonable. Lo siento. No sientes haberme humillado. Sientes que te hayan pillado mintiendo delante de las personas a las que quieres impresionar. El señor Villanueva intervino entonces, mirando a su hijo Javier. Quizás deberíamos posponer esta cena. Hay cosas en esta familia que necesitan una reflexión profunda. Victoria entró en un pánico absoluto. No, por favor. Es solo un malentendido, una broma interna que ha salido mal. Llamar criado a un cirujano que salva vidas no es una broma, sentenció la señora Villanueva con voz gélida. Y menos obligarle a vestir un uniforme de catering para servir a sus propios parientes. Fue idea vuestra que me pusiera esto, les recordé a mis padres.
Dijisteis que ya que no aportaba nada, al menos que ayudara con la logística. Victoria abría cerraba la boca, incapaz de procesar que su mundo perfecto se desmoronaba por su propia soberbia. Miré por última vez a los asistentes, a los invitados que ahora me veían no como un mueble, sino como un hombre. Disfrutad de la velada. Si alguien tiene un infarto, ya sabéis dónde encontrarme, dije con ironía. Y, sin mirar atrás, me marché hacia mi coche. Conduje en silencio hasta mi piso en el barrio de Justicia, un ático con techos altos y vigas de madera vista que ofrecía una paz absoluta frente al bullicio de la ciudad. En cuanto encendí el teléfono, este empezó a vibrar como un animal herido. Llamadas perdidas de Victoria, de mi madre, de mi padre. Ignoré todas. Me serví una copa de un Ribera del Duero que guardaba para ocasiones especiales y me senté en la terraza. Desde allí, veía cómo las luces de la Gran Vía se extendían como arterias luminosas bajo mis pies, recordándome la complejidad de los corazones que intentaba reparar cada día. Esta no era la primera vez que me hacían sentir invisible, era simplemente la culminación de 30 años de desprecio sistemático. Cuando entré en la Facultad de Medicina de la Complutense, mi padre sentenció que aquello era solo una fase de rebeldía porque no quise estudiar ADE para heredar su consultora. Cuando me gradué con honores, no aparecieron. Pusieron como excusa que la fiesta de fin de carrera de Victoria caía el mismo fin de semana. No era cierto, pero dolió igual. Cuando me nombraron adjunto especialista tras años de un MIR agotador, llamé a mi madre para contárselo. Ella se limitó a decir: «Qué bien, cariño, me alegro mucho», antes de cambiar de tema para quejarse de que el nuevo Porsche de Victoria no tenía el tono de cuero exacto que ella quería. Después de aquello, decidí que la distancia era mi única armadura. Mantuve las formas, enviaba flores en los cumpleaños y regalos generosos en Navidad, pero dejé de compartir mi mundo con ellos. Ellos asumieron que mi silencio era sinónimo de fracaso, que vivía de alquileres precarios y trabajos temporales. Y yo, por pura fatiga emocional, dejé que lo pensaran. Hasta esta noche. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Victoria. Me has dejado en ridículo delante de toda la familia de Javier. No te lo voy a perdonar nunca. Le respondí con la misma frialdad que uso antes de una incisión. Te has dejado en ridículo tú sola. Llamó al instante. ¿Cómo te atreves?, gritó nada más descolgar. Has montado un número de teatro en mi compromiso. ¿Cómo me atrevo a qué, Victoria? ¿A existir? ¿A ser alguien más que el camarero que queríais que fuera? Dejaste que pensaran que eras un muerto de hambre, sollozó ella, con esa rabia mimada tan suya. Yo nunca dije que tuviera problemas económicos. Vosotros lo asumisteis porque no visto trajes de 3.000 euros ni publico mis vacaciones en Instagram. Vistes como si fueras un estudiante eterno, Felipe. Esa ropa de marcas desconocidas. Parece de mercadillo. Es ropa ética y cómoda, Victoria. Y sí, algunas piezas son de tiendas de segunda mano en Malasaña. Me gusta la ropa con historia. Conduces un coche de hace 10 años que hace ruido al arrancar. Es una vergüenza para papá. Es un coche alemán que funciona perfectamente y me lleva al hospital cada mañana. No necesito un coche de lujo para que la gente sepa cuánto valgo. Ganas una fortuna, Felipe. ¿Por qué vives como un ermitaño si podrías tener un chalet en la finca? Porque el dinero no me define, ni es el centro de mi universo. Es una herramienta, nada más. Se quedó callada un momento, procesando algo que no terminaba de encajar en su esquema mental. Deberías habérnoslo dicho, dijo al fin, con un tono más bajo. No habríamos. Ya sabes. ¿Para qué? ¿Para qué pudierais fardar de hijo médico en el club de campo? ¿O para qué empezarais a pedirme préstamos para los caprichos de papá? Eso es injusto. Somos tu familia.
La familia de Javier, a los que acabo de conocer hoy de verdad, me ha mostrado más respeto en 5 minutos que vosotros en una década. Mis propios padres me presentaron como el servicio. No trates de dulcificarlo. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. ¿Qué quieres que haga ahora?, preguntó ella, sonando agotada. Nada. Disfruta de tu compromiso, si es que queda algo de él. Los Villanueva estaban muy molestos cuando me fui. Entonces llámalos y pídeles perdón, exigió, recuperando su tono imperativo. ¿Perdón por qué? ¿Por salvarle la vida a su abuelo o por dejar que tu familia me tratara como basura? Eres un dramático, de verdad. Siempre tienes que ser el protagonista. Colgué. No tenía energía para más toxicidad. 2 horas más tarde, llamaron al timbre. Era mi padre. Se veía cansado, las luces del rellano acentuaban las arrugas de su rostro y, por primera vez, me di cuenta de que empezaba a parecer un anciano. ¿Puedo pasar?, preguntó, evitando mirarme a los ojos. Me hice a un lado sin decir palabra. Entró y recorrió el salón con la mirada. Los ventanales de suelo a techo, los muebles de diseño nórdico, las obras de arte original en las paredes y la impresionante biblioteca médica que cubría una pared entera. Es un sitio muy elegante, murmuró. No tenía idea de que vivieras en una zona así. Nunca preguntaste dónde vivía, papá. Ni siquiera tienes mi dirección actual en tu agenda. Se sentó pesadamente en el sofá de cuero. Lo siento, Felipe. De verdad. ¿Por qué exactamente sientes lo de hoy? Por lo de la fiesta. Por lo de llamarte empleado. Fue un comentario desafortunado. ¿Solo por eso? ¿Y qué hay de no saber absolutamente nada de mi vida en los últimos 10 años? También por eso. Supongo que nos acostumbramos a que siempre estuvieras ahí, en segundo plano, sin molestar. Al menos era sincero, aunque fuera una sinceridad dolorosa. ¿A qué has venido realmente?, le pregunté, cruzándome de brazos. Él se miró las manos, entrelazando los dedos con nerviosismo. Los Villanueva se están replanteando el enlace. Dicen que no quieren emparentar con una familia que trata así a los suyos. Tienen buen criterio. Mi padre levantó la cabeza de golpe, ofendido. ¿Buen criterio? Victoria está destrozada, no para de llorar. Javier no le coge el teléfono. Sobrevivirá. Un poco de realidad le vendrá bien. Felipe, por favor. A ti te respetan, casi te veneran. Si hablas con ellos, si les explicas que somos una familia unida que simplemente ha tenido un bache. No voy a mentir por vosotros, papá. No somos una familia unida. Se levantó y empezó a caminar por el salón, visiblemente alterado. Sé que no he sido el mejor padre del mundo, pero te pido ayuda como un favor personal. Hazlo por tu hermana. ¿Por la hermana que me ha llamado dramático hace 1 hora por teléfono? No, gracias. Está alterada, no sabe lo que dice. Sabe perfectamente lo que dice. Simplemente le molesta que su boda perfecta se haya manchado. Mi padre se detuvo y me miró con una mezcla de tristeza y reproche. ¿Cuándo te volviste tan frío, hijo? El día que entendí que mi familia solo me quería si servía para algo útil en sus planes. Eso no es cierto. Te queremos. Ah, sí. Dime una sola cosa que sepas de mi día a día. Dime el nombre de mi mejor amigo o qué hago cuando tengo un día libre. Dudó. El silencio se volvió pesado, casi asfixiante. ¿Eres médico?, balbuceó al fin. Soy médico desde hace 1 década, papá. ¿Qué más? ¿En qué hospital trabajo? En La Paz, lo han dicho los Villanueva. ¿Y en qué departamento? Cardiología.
¿Y cuál es mi especialidad real? ¿Qué hago exactamente dentro del quirófano? No supo qué responder. Bajó la mirada al suelo, derrotado. Me especialicé en cardiopatías congénitas complejas. Opero sobre todo a niños y bebés, casos que otros hospitales descartan. Paso mis días intentando que corazones del tamaño de una nuez sigan latiendo. Su expresión se suavizó por un instante, un destello de genuina sorpresa. No tenía ni idea. Porque nunca te importó preguntar. Para ti, si no estaba en la empresa familiar, no existía. Te lo pregunto ahora, Felipe. Cuéntame. Llegas 10 años tarde para que me importe tu curiosidad. Se volvió a sentar, hundido en el sofá. ¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? No quiero nada de ti. Ese es el verdadero problema que no logras entender. No me hace falta nada de lo que podáis ofrecerme. ¿Entonces vas a dejar que el compromiso de tu hermana se rompa por un simple error de etiqueta? No es un error de etiqueta, es una cuestión de valores. Y yo no he roto nada, habéis sido vosotros con vuestra soberbia. Estás siendo injusto. Exclamó, apretando la mandíbula. ¿Injusto yo? Olvidasteis mi 30 cumpleaños, no vinisteis a mi nombramiento como jefe de sección, nunca habéis puesto un pie en esta casa y no conocéis a una sola persona de mi entorno. Nunca nos invitaste formalmente. Dejé de enviar invitaciones cuando vi que la de mi graduación de medicina acabó en la papelera. Miró hacia otro lado, buscando una salida. Ya te explicamos que aquel fin de semana teníamos aquel compromiso ineludible en Valencia. Mentisteis, papá. La graduación de Victoria fue 3 semanas antes. Comprobé las fechas en la web de su universidad. Simplemente decidisteis que mi logro no merecía el viaje. Se puso rojo de pura vergüenza. Entonces, ¿por qué dijimos aquello? Porque era más fácil inventar una excusa que admitir que os importaba un bledo mi carrera. No tuvo respuesta. Caminé hacia la puerta de entrada y la abrí de par en par. La corriente de aire fresco del pasillo cortó la tensión. Deberías marcharte. Felipe. Tengo una cirugía de una transposición de grandes vasos a las 6 de la mañana. Es un bebé de 3 días. Necesito descansar y tener las manos firmes. Se levantó con dificultad, caminó hacia la salida y se detuvo en el umbral, dudando si decir algo más. Los Villanueva me pidieron tu número personal. Quieren invitarte a cenar a su casa la semana que viene. A solas. Me lo pensaré. Por favor, ve. Hazlo por Victoria. Si ellos ven que te llevas bien con nosotros. Si voy, será por los Villanueva. Son personas con integridad. Algo que brilla por su ausencia en esta familia. Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada y, tras soltar una risa amarga y seca, desapareció en el ascensor. Cerré la puerta y, por primera vez en años, sentí que el aire en mi propia casa era mucho más puro. La señora Villanueva me llamó a la mañana siguiente, justo cuando terminaba de revisar los monitores de la UCI pediátrica. Dr. Castro, perdone que le moleste tan temprano. Sé que su agenda debe ser una locura. No se preocupe, señora Villanueva. Ya he pasado planta, estoy despejado. Quería invitarle a cenar. Solo nuestra familia, en un ambiente íntimo. Sin presiones, se lo prometo. ¿Qué ha pasado con la celebración del compromiso? Pregunté, aunque intuía la respuesta. Ella guardó silencio un segundo antes de responder con voz contenida. Aún estamos procesando lo ocurrido, pero nos gustaría conocerle mejor a usted, Felipe. ¿A qué se debe el interés, si me permite la pregunta? Porque salvó la vida de mi padre y porque lo que presenciamos anoche nos obligó a cuestionar los valores fundamentales de la familia en la que Victoria se ha criado. Queremos entender. Entiendo.
¿Viernes a las 7 en nuestro restaurante? Allí estaré. Gracias por la invitación. Colgué y, como si fuera un resorte, mi teléfono vibró al instante. Un mensaje de Victoria. ¿Te ha llamado la señora Villanueva? Sí, contesté escuetamente. ¿Qué te ha dicho? Me ha invitado a cenar con ellos. ¿Vas a ir? Sí. Felipe, por favor, te lo suplico. Sé amable. No te metas en lo que no te incumbe. No lo arruines todo ahora que parece que se han calmado. No me molesté en responder. Mi hermana seguía creyendo que el problema era el espectáculo y no la realidad subyacente. Llegó el viernes. Me dirigí al restaurante de la familia Villanueva, un local acogedor y sofisticado en el barrio de Salamanca, con un comedor privado en la planta superior decorado con una elegancia sobria. La señora Villanueva me saludó con un afecto que se sentía mucho más real que cualquier gesto de mi madre en años. Dr. Castro, es un honor tenerle aquí. Por favor, llámenme Felipe. Hoy no llevo la bata. Su marido se puso en pie y me estrechó la mano con firmeza. Un placer volver a verle. Su hijo, Javier, estaba allí. Parecía haber envejecido 5 años en un par de días. Estaba solo. ¿Victoria no viene? Pregunté, fingiendo sorpresa. Queríamos tener una conversación franca con usted, a solas, dijo el señor Villanueva, señalando la silla frente a ellos. Nos sentamos, pedimos algo de picar y charlamos de temas triviales sobre el hospital, pero el ambiente estaba cargado. Finalmente, la señora Villanueva dejó los cubiertos y me miró con una mezcla de lástima y curiosidad. Tenemos que hacerle una pregunta difícil, Felipe. Díganme. ¿Su familia es siempre así? Quiero decir, ¿esa actitud es la norma o fue un arrebato de tensión por la fiesta? Pensé en mentir, en proteger el honor de un apellido que nunca me protegió a mí, pero el cansancio de años de fingir ganó la batalla. Sí. Siempre es así. La indiferencia es su forma de comunicación conmigo. Javier se inclinó hacia adelante, con los ojos inyectados en sangre. Victoria jura que estás mintiendo por despecho. Dice que te vestiste de camarero por tu cuenta, solo para humillarla delante de nosotros porque le tienes envidia. Me vestí de camarero porque ella me llamó hace 2 semanas diciéndome que ya que no hacía nada de provecho, podía ganarme un sobresueldo ayudando al catering de su fiesta. ¿Por qué haría algo así si sabe quién eres? Preguntó el señor Villanueva. Porque ella, al igual que mis padres, estaba convencida de que yo era un fracasado. Me ofreció 200 euros en negro por la jornada. Pensó que me estaba haciendo un favor. La señora Villanueva se llevó la mano a la boca, ahogando una exclamación de horror. ¿De verdad no sabían a qué se dedica usted? ¿Con el prestigio que tiene en Madrid? Ahora lo saben. Pero durante años, si no hablaba de su empresa o de sus vacaciones, no me escuchaban. Dejé de contarles mis logros cuando vi que mi título de medicina servía de posavasos en su salón. ¿Se perdieron su graduación? Preguntó Javier, incrédulo. Y mi nombramiento, y la publicación de mi primera investigación internacional, y el día que operé con éxito al abuelo de Javier. Todo. Javier parecía estar sufriendo un ataque de vértigo moral. Victoria me dijo que siempre había sido un chico problemático, competitivo y que intentabas ensombrecerla. No necesito ensombrecer a nadie, Javier. Mi trabajo habla por sí solo. No compito con mi hermana, simplemente vivo una vida en la que ellos decidieron no participar. Entonces, ¿por qué aceptaste trabajar en la fiesta? ¿Por qué te pusiste ese uniforme si no necesitabas el dinero? Porque una pequeña y estúpida parte de mí esperaba que, al verme allí, esforzándome por ellos, finalmente me vieran. Pero no me vieron a mí, solo vieron a un camarero más al que podían ignorar. La señora Villanueva estiró el brazo sobre la mesa y apretó mi mano.
Sus ojos brillaban de empatía. Lo siento muchísimo, Felipe. Nadie merece ser invisible en su propia casa. No es culpa suya, señora Villanueva. A veces, la sangre es solo un líquido que circula, no un vínculo que une. Nos estamos replanteando seriamente la viabilidad de este compromiso, sentenció el señor Villanueva. Amamos a nuestro hijo y no queremos que entre en una familia con unos cimientos tan podridos. Javier asintió lentamente. Ella dice que cambiarán. Que ahora que saben la verdad, todo será distinto. ¿Tú qué crees, Felipe? Han tenido 31 años para cambiar. Han tenido cientos de oportunidades de preguntarme cómo estoy. ¿Crees que el amor nace del éxito o del respeto? Ellos solo parecen quererme ahora que han descubierto que soy alguien importante para los demás. La cena terminó en un silencio reflexivo. Al salir al aparcamiento, Javier me detuvo antes de subir a mi coche. ¿Crees que Victoria es como ellos? ¿En el fondo? Me tomé un momento para ser justo. Creo que ha crecido en un invernadero de egoísmo y ha aprendido las reglas de ese juego. Pero la gente puede cambiar si quiere. La pregunta es: ¿alguna vez te ha defendido a ti de las críticas de su padre? ¿O me defendió a mí cuando me llamaron criado delante de ti? No, respondió él con voz amarga. Se rió con ellos. Ahí tienes tu respuesta. Conduje de vuelta a casa bajo la lluvia madrileña. Mi teléfono estalló. Era Victoria. No pude ni decir hola antes de que empezara a gritar. ¿Qué les has dicho, desgraciado? ¿Qué clase de veneno les has soltado? Solo les he dicho la verdad, Victoria. La que tú no te atreves a mirar. Javier ha roto conmigo. Ha cancelado el compromiso por tu culpa. Has destruido mi vida. Tuve que orillar el coche en una gasolinera. El pecho me dolía, pero no por ella. Yo no he roto nada. Tus actos y los de papá han tenido consecuencias. Les dijiste que te obligamos a trabajar. Eso es una distorsión. Me ofrecisteis dinero por servir copas en tu fiesta porque creíais que era un muerto de hambre. Eso no es una distorsión, es lo que pasó. Intentaba ayudarte. Creía que lo necesitabas. Victoria, gano más de 10.000 euros al mes. No necesitaba tus miserables 200 euros. Necesitaba una hermana. Ella rompió a llorar, un llanto histérico. ¿Por qué me haces esto ahora? ¿Por qué no podía seguir fingiendo? Porque me he cansado de hacerme pequeño para que vosotros os sintáis grandes. He dejado de fingir que esta familia es normal y que me tratas con un mínimo de afecto. Te trato como a un hermano. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a mi casa? ¿Cuándo me llamaste para saber si estaba bien después de una guardia de 24 horas? ¿Cuándo celebraste algo que no fuera tu propio reflejo en el espejo? El silencio al otro lado fue la respuesta más honesta que me había dado nunca. Colgó. 2 días después, mi secretaria me avisó de que había una mujer en la recepción del hospital exigiendo verme. Era mi madre. Esperó 4 horas mientras yo terminaba una intervención compleja. Cuando salí al vestíbulo, la vi allí, sentada en un banco, con el maquillaje corrido y un aspecto desaliñado impropio de ella. Felipe, por favor. Tenemos que hablar. Estoy de servicio, mamá. No es el lugar. Victoria no sale de su habitación. La boda se ha cancelado oficialmente. Los Villanueva han devuelto hasta los regalos. Es una decisión de Javier. Él ha visto lo que hay. Tú podrías arreglarlo. Si llamas a la señora Villanueva y te retractas. Si pides perdón por las mentiras que les contaste sobre nosotros. Me detuve en seco y la miré a los ojos, sintiendo una náusea profunda. No mentí, mamá. Cada palabra fue real. Nos dejaste como unos monstruos. Dijiste que no nos importabas.
Es que no os importo. Os importa el diar. Castro, el jefe de sección. Felipe, el hijo que necesitaba vuestro apoyo, nunca os importó. En un arrebato de furia ciega, mi madre se levantó y me cruzó la cara con una bofetada. El sonido del impacto resonó en todo el vestíbulo del Hospital La Paz. El personal de seguridad intervino al instante, sujetándola. Señora, cálmese. Tiene que abandonar el edificio ahora mismo, ordenó uno de los guardias. Mi madre pareció despertar de un trance, mirando su propia mano con horror mientras los pacientes y colegas nos observaban con estupor. Felipe. Yo. Lo siento. Balbuceó. Vete a casa, mamá. Ya has hecho suficiente por hoy. Me di la vuelta y caminé hacia mi despacho. Cerré la puerta, me senté en mi silla y, por primera vez en años, las lágrimas desbordaron mi resistencia. No lloraba por el golpe físico, sino por la confirmación definitiva de que, incluso en su momento de mayor desesperación, ella seguía eligiendo el bienestar de Victoria y su estatus social por encima de mi propia existencia. Esa misma noche, mientras el eco de la bofetada de mi madre aún resonaba en mi mente, recibí un correo electrónico de Javier. Fue breve, pero cargado de una honestidad que no esperaba. Diar. Castro, Felipe. Quiero que sepa que nada de esto ha sido culpa suya. Presenciar cómo le trata a su propia familia fue el golpe de realidad que necesitaba. No puedo construir un futuro ni una vida con alguien que ha normalizado esos comportamientos. Espero de corazón que esté bien. Se merece mucho más. Le respondí con una sola frase. Gracias, Javier. Has tomado la decisión más valiente y correcta para ambos. Pasó una semana de silencio absoluto. Me refugié en lo único que siempre me había dado estructura. El hospital. Realicé 3 cirugías complejas, todas con éxito, encontrando en el ritmo constante de los monitores la paz que mi vida privada me negaba. Entonces, el señor Villanueva me llamó. ¿Tiene un hueco para un café, Felipe? Preguntó con su habitual cortesía. Por supuesto. Mañana salgo de guardia a las 10. Nos vimos en una cafetería discreta cerca de la plaza de Cusco. El señor Villanueva parecía cansado, pero su mirada seguía siendo firme. ¿Cómo lo llevas todo? Preguntó después de que nos sirvieran. Estoy bien. Centrado en mis pacientes. Es lo que mejor se me da. Me han contado que tu madre se presentó en La Paz. Las noticias vuelan en ciertos círculos de Madrid, comentó con una mueca de desagrado. Javier se siente fatal por haber provocado esa situación. No debería. Él solo destapó una caja que ya estaba podrida. No ha hecho nada malo. El señor Villanueva removió su café pensativo antes de dejar la cucharilla a un lado. Mi mujer y yo hemos hablado mucho estos días. Queremos ayudarte, Felipe. ¿Ayudarme? Se lo agradezco, pero mi carrera va bien y... No me refiero a dinero ni a contactos, me interrumpió. Me refiero a tu familia. Ellos no te merecen, eso ha quedado claro, pero tú sí te mereces tener una familia. Sentí un nudo repentino en la garganta. ¿A qué se refiere exactamente? Nos gustaría formar parte de tu vida, si nos lo permites. No como conocidos, sino como algo más. ¿Por qué? Logré preguntar, con la voz un poco quebrada. Apenas nos conocemos. Porque salvaste a mi padre, sí. Pero también porque eres una persona íntegra que ha brillado a pesar de la oscuridad de su entorno. Todo el mundo merece tener a alguien que realmente le vea, que celebre sus logros sin envidias. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas asomaron sin permiso allí mismo, en medio de la cafetería. No sé qué decir. Di que vendrás a comer a casa el domingo, sonrió él. Sin protocolos. Durante el mes siguiente, las comidas con los Villanueva se convirtieron en mi refugio.
Me preguntaban por mis investigaciones, por cómo me sentía después de una cirugía difícil, por mis sueños de abrir una fundación para niños sin recursos. Eran preguntas que mi propia familia jamás se había molestado en formular. El abuelo de Javier, el hombre cuyo corazón yo había remendado, siempre estaba allí. Me abrazaba con una fuerza asombrosa cada vez que me veía. Mi ángel de la guarda, me llamaba siempre. Con ellos, por primera vez, me sentía en casa. Mientras tanto, Victoria seguía dejando mensajes. Empezaron con rabia volcánica, pasaron por súplicas desesperadas y finalmente se hundieron en un silencio pesado. Mis padres intentaron un último acercamiento. Aparecieron una tarde en mi piso de justicia, sin avisar. Esta vez les dejé pasar. Nos sentamos en el salón, rodeados de ese silencio incómodo que solo existe entre personas que se conocen demasiado y se comprenden muy poco. Finalmente, mi padre tomó la palabra. Queremos arreglar esto, Felipe. La situación es insostenible. De acuerdo. Decime cómo pensáis hacerlo. Pero antes, admitid la verdad. Mi madre intervino, con la voz temblorosa. No nos dábamos cuenta de que te estábamos haciendo tanto daño. Pensábamos que eras fuerte. No me vengas con eso, mamá. Lo sabíais perfectamente. Elegisteis a Victoria por encima de mí en cada cumpleaños, en cada graduación, en cada cena. Fue una decisión consciente y sistemática. Mi padre bajó la mirada, derrotado por la evidencia. Tienes razón, admitió en un susurro. Tienes toda la razón. La favorecimos a ella porque era más fácil, porque nos devolvía el reflejo que queríamos ver. A ti te ignoramos porque no te necesitábamos para brillar. Estuvimos muy mal. Esa honestidad brutal me dejó sin aliento. ¿Por qué? Pregunté. ¿Tampoco valía para vosotros? Porque ella siempre nos pareció frágil, pensábamos que nos necesitaba más, dijo mi madre. ¿Y tú? Tú siempre fuiste tan independiente, tan capaz desde pequeño, que simplemente dejamos de mirar. No sé si podré perdonaros, dije después de un largo rato. La confianza no se reconstruye con una charla en un sofá. Lo entendemos, respondió mi padre. Solo queremos una oportunidad para intentarlo. Bajo mis condiciones, sentencié. Con límites claros. No soy vuestro trofeo para lucir ante vuestros amigos, ni vuestro camarero cuando Victoria necesita ayuda. No fue un proceso perfecto, pero fue un comienzo. 6 meses después, las cosas habían cambiado. Mis padres asistieron a una entrega de premios de la Real Academia de Medicina para verme. Esta vez llegaron los primeros y se quedaron hasta el final. Victoria también me buscó para tomar un café en un sitio neutral. Me pidió perdón. Un perdón que, por primera vez, me pareció sincero y no una estrategia para recuperar a Javier. Te di por sentado, confesó, removiendo su taza. Tenía una envidia tóxica de todo lo que habías logrado por ti mismo. ¿Y por eso me tratabas como si no fuera nadie? Supongo que si te hacía sentir pequeño, yo me sentía un poco más grande. Fue horrible, Felipe. Lo siento mucho. Hablamos durante horas. Me contó que estaba en terapia, intentando entender por qué necesitaba la aprobación constante de los demás. Javier hizo bien en dejarme, admitió con tristeza. Yo no estaba preparada para ser la compañera de nadie, ni siquiera de mi propio hermano. Un año después de aquella fiesta de compromiso que amenazaba con destruirme, la escena era radicalmente distinta. Era domingo y ambas familias compartían mesa en el jardín de los Villanueva. Mi madre ayudaba a la señora Villanueva con los postres en la cocina, compartiendo recetas con una naturalidad nueva. Mi padre charlaba con el señor Villanueva sobre inversiones, pero esta vez me incluía en la conversación. Victoria estaba a mi lado, mucho más serena. Esto es raro, ¿verdad? Susurró ella. ¿Raro bueno o raro malo?
Raro del que cura, respondió con una sonrisa pequeña. Javier también estaba allí. Él y Victoria habían empezado a hablar de nuevo, yendo muy despacio, reconstruyendo algo nuevo sobre las cenizas de lo que fue. Javier me miró desde el otro lado de la mesa y me dijo un gracias silencioso con los labios. Yo asentí. Después de la comida, mi padre me llevó a un lado, cerca de los rosales. Gracias por darnos esta segunda oportunidad, Felipe. Sé que no nos la merecemos. Probablemente no, contesté con sinceridad, pero en mi trabajo aprendo que todo el mundo merece una oportunidad de sanar si el tratamiento es el adecuado. Me abrazó. No fue uno de esos abrazos de compromiso para las fotos, fue un abrazo de verdad, de los que pesan y reconfortan. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Debería haberlo dicho hace 10 años. Dilo ahora. Con eso es suficiente. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi ático viendo el perfil de Madrid iluminado, recordé el momento en que la señora Villanueva me reconoció y vi la palidez en el rostro de mi padre. Pensé que aquel escándalo lo destruiría todo, pero la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible al teatro de las apariencias. Ya no era invisible. Ni para mis colegas, ni para mis pacientes, ni para los Villanueva, y finalmente, ni para mi propia sangre. Pero lo más importante es que yo había dejado de hacerme pequeño para encajar en sus sombras. Aquella fiesta de compromiso, diseñada para humillarme, terminó siendo mi liberación. Un año después, rodeado de gente que me quería por lo que era y no por lo que servía, finalmente sentí que estaba en casa. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor. Estaba en el garaje, absorto en el rítmico vaivén de la lija sobre las patas de una vieja mecedora de castaño, cuando mi teléfono vibró con insistencia sobre el banco de trabajo, entre virutas y herramientas. Era una tarde de jueves a finales de noviembre, uno de esos días grises y húmedos que se instalan sobre las rías Baixas como una manta de lana empapada, borrando la línea del horizonte sobre el mar. Llevaba horas refugiado allí, tachando tareas de una lista de pequeñas reparaciones domésticas que venía posponiendo desde que el calor del verano nos abandonó. Me sacudí el serrín de las manos con un trapo viejo y alcancé el aparato, esperando encontrar un recordatorio del dentista o, con suerte, un mensaje de mi amigo Gerardo confirmando nuestra salida de pesca del sábado si el tiempo nos daba tregua. En su lugar, la pantalla mostraba un mensaje de mi nuera, Elena. Eran solo 3 líneas, pero cargadas de esa eficiencia directa que la caracteriza. Hola, Lucas. Espero que estés bien. ¿Puedes revisar tu correo cuando tengas un momento? Te envié algo importante sobre las fiestas. Gracias, Elena. Sentí un nudo inmediato en el estómago. Nadie envía un correo electrónico formal para organizar las Navidades a menos que lo que tenga que decir sea difícil de digerir. Solté la lija, entré en la casa sintiendo el frío de mis propios huesos, me serví un vaso de agua para ganar tiempo y me senté a la mesa de la cocina frente al portátil. El asunto del mensaje era aséptico. Planes de Navidad. Quería avisarte con tiempo. Lo abrí con los dedos todavía entumecidos y leí despacio cada palabra. Hola, Lucas. Espero que no estés pasando mucho frío por allí arriba. Carlos y yo hemos estado hablando con mi padre, Ramón, y como él vuela desde Bilbao para quedarse toda la semana, hemos decidido pasar el día de Navidad solo nosotros 4, el núcleo familiar inmediato. Será mucho jaleo con las rutinas de los niños y todo eso, y queremos que sea algo tranquilo y acogedor. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos has dado, especialmente con los gastos de la terapia de Hugo. Habíamos pensado que quizás podrías pasarte el 27 o el 28 para vernos. Nos encantaría. Con cariño, Elena. Releí el texto 3 veces, deteniéndome en esa expresión. Núcleo familiar inmediato.
como si yo, de repente, hubiera pasado a ser un satélite lejano, una pieza prescindible en el engranaje de su hogar. Como si los 2 años que llevaba cubriendo religiosamente el coste de la logopedia y la terapia ocupacional de mi nieto Hugo, una inversión que ya rozaba los 35.000 euros, no me hubieran comprado, al menos, un rincón en su mesa. Me dolió pensar en los sábados de lluvia conduciendo casi 1 hora por carreteras secundarias para llevar a Hugo y a la pequeña Lucía al acuario o a la piscina, solo para que sus padres tuvieran un respiro. Al parecer, yo era una opción excelente para los días de logística y esfuerzo, pero un inconveniente estético cuando alguien más importante ocupaba la silla principal. Cerré la tapa del portátil y me quedé mirando el jardín a través del cristal empañado. El abedul que Carmen, mi difunta esposa, había plantado con tanta ilusión el año que nació Carlos, se alzaba ahora desnudo, con su corteza blanca brillando bajo la luz mortecina del atardecer. Ella se había ido hacía 3 años por culpa de un cáncer de páncreas que no nos dio tiempo ni a despedirnos. Desde entonces, mi vida consistía en llenar los huecos del silencio con serrín, viajes de fin de semana y el empeño casi desesperado de seguir sintiéndome útil para los míos. Carmen habría sabido gestionar esto. No habrían pasado ni 60 minutos antes de que llamara a Carlos para poner los puntos sobre las íes con esa mezcla suya de ternura y autoridad que nadie podía ignorar. Yo, en cambio, nunca tuve ese peso sobre él. Carlos es un buen hombre, mi hijo, pero tiene la debilidad de los juncos. Se dobla siempre hacia el lado que empuja con más fuerza. Y en los últimos 4 años, quien ha soplado como un vendaval en su casa ha sido Ramón. Para entender cómo hemos llegado a este punto de exclusión, hay que conocer la dinámica que se instaló desde el principio. Cuando Carlos se casó con Elena hace 7 años, yo estaba encantado. Ella era una mujer brillante, una jefa de proyectos en una constructora que manejaba su vida personal con la misma precisión que una obra de ingeniería. Aunque su rigidez a veces levantaba un muro invisible entre nosotros, yo respetaba su capacidad de mando. Pero su padre, Ramón Ortiz, era harina de otro costal. Era un corredor de seguros jubilado de Bilbao, uno de esos hombres que han prosperado a base de codos y necesitan que el mundo entero valide su éxito. Aparecía por aquí en un coche que valía más que los cimientos de mi casa, llenando el aire de arrogancia. Tenía dogmas inamovibles sobre la crianza, la economía y hasta el fútbol básicamente, sobre cualquier cosa que implicara cómo debía funcionar la familia de su hija. No era un villano de película, sino algo más sutil. Ofrecía juicios disfrazados de consejos y ejercía el control bajo la máscara de la generosidad. Jamás olvidaré la víspera de la boda. Ramón me acorraló junto a la barra, me puso una mano pesada y paternalista sobre el hombro y, con un tono que no admitía réplica, sentenció. Lucas, solo quiero decirte que yo me voy a encargar de cuidar muy bien de estos dos. No tienes de qué preocuparte. Yo forcé una sonrisa y le di las gracias, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi memoria como una advertencia. No era una promesa de colaboración familiar. Era una ocupación de territorio. Me estaba ordenando, con una elegancia cruel, que diera un paso atrás. Y ahora, con este correo de Elena, finalmente lo habían conseguido. Cuando llegaron los nietos, primero Hugo y, 2 años después, la pequeña Lucía, decidí volcarme por completo. Quería ser un abuelo presente, de esos que dejan huella. Aparecía siempre que me necesitaban. Era fiable como un reloj suizo. Nunca cancelaba una visita, jamás llegaba con las manos vacías y, sobre todo, nunca permití que Carlos y Elena se sintieran culpables por pedirme ayuda, por tarde o inoportuna que fuera la hora. Las cosas se complicaron cuando a Hugo le diagnosticaron, a los 4 años, un retraso madurativo en el habla y varios desafíos de procesamiento sensorial. Los costes de los especialistas les golpearon donde más duele. En la estabilidad del día a día. Tenían una hipoteca considerable en Vigo,
Elena había tenido que reducir su jornada para cuadrar las recogidas del colegio y las terapias, y los ingresos de Carlos como electricista, aunque constantes, no daban para cubrir sesiones que rondaban los 400 euros semanales. Quiero dejar algo claro. Ellos no me pidieron dinero. Nunca lo hicieron directamente. Fue Carlos quien, una tarde de lluvia mientras tomábamos un café, mencionó con la mirada baja que estaban sopesando reducir las sesiones de Hugo de 3 a una sola por semana. No buscaba un cheque, simplemente me lo contaba como un hijo se desahoga con su padre para no cargar con el peso de la angustia a solas. No lo dudé ni un segundo. Al día siguiente, llamé a la clínica de logopedia y vinculé la facturación directamente a mi cuenta corriente. 3 sesiones por semana, semana tras semana, durante 2 años ininterrumpidos. Hugo tenía 6 años cuando empezamos este camino, ahora tiene 8 y su progreso ha sido milagroso. Aunque todavía tiene días grises, ha empezado a devorar libros por capítulos y ha hecho sus primeros amigos de verdad en el recreo. El punto de inflexión fue la primavera pasada. Se plantó delante de toda su clase y dio una charla de 4 minutos sobre el funcionamiento de los volcanes. Yo estaba sentado al fondo del aula, escondido, y lloré con una intensidad que no conocía desde el funeral de Carmen. Aquello era lo que mi dinero había comprado. No un estatus ni un apellido, sino el derecho de un niño a encontrar su propia voz. Y ahora, resulta que esa voz no tiene sitio en la mesa de Navidad. Me quedé petrificado frente a la mesa de la cocina mucho tiempo después de cerrar el correo de Elena. Mi primer impulso fue llamar a Carlos y soltarle todo lo que pensaba, pero la vida me ha enseñado que las reacciones viscerales suelen ser incendios difíciles de apagar. Así que me levanté, regresé al refugio del garaje y seguí lijando con una determinación mecánica. He descubierto que, cuando la vida te trata de forma injusta, mantener las manos ocupadas es la mejor manera de que la mente no se descarrile. Esa misma noche, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, abrí mis archivos digitales y empecé a recopilar pruebas de mi existencia en sus vidas. Movimientos bancarios con cada transferencia a la clínica, recibos de regalos, las botas de montaña de marca que le compré a Hugo el mes pasado porque Carlos mencionó de pasada que las viejas le hacían daño. Guardé también los correos de agradecimiento de Elena tras cada informe de progreso y aquel mensaje de WhatsApp de Carlos de hace 6 meses. Papá, no sé qué haríamos sin ti. De verdad. Añadí fotos de nuestras mañanas de sábado. Hugo, maravillado con una estrella de mar en el acuario, Lucía babeando dormida sobre mi hombro en el tren, ambos tambaleándose sin ruedines en mi jardín. Etiqueté la carpeta simplemente como registro. No sabía qué iba a hacer con ella, pero necesitaba los hechos ordenados antes de que las emociones los emborronaran. A la mañana siguiente cometí el error, o el acierto, de cotillear el perfil de Facebook de Elena. Había publicado una captura de pantalla confirmando una reserva en un resort de lujo en Baqueira Beret. 5 noches en una cabaña de madera con jacuzzi y menú degustación para la semana entre Navidad y Año Nuevo. Según la web del hotel, el capricho no bajaba de los 5.500 euros. El pie de foto rezaba: a los niños les va a encantar. Sintiéndome muy agradecida por la familia. Releí esa frase. Agradecida por la familia. El próximo bloque de 8 semanas de terapia de Hugo me lo facturaban en enero. Eran 3.200 euros. No soy un hombre que actúe por despecho. Fui profesor de historia durante más de 3 décadas y en un instituto aprendes que la paciencia es una herramienta de supervivencia. Aprendes a leer el ambiente de una clase y sabes que el que más grita rara vez es el que tiene la razón. No envié una respuesta incendiaria. Salí a pasear con el perro por la orilla de la playa, dejando que el salitre me aclarara las ideas sobre qué tipo de abuelo quería ser. Al volver, escribí mi respuesta. Hola, Elena. Gracias por la información sobre la Navidad. Entiendo que la visita de Ramón es una prioridad y que buscáis un día manejable.
No obstante, necesito aclarar un punto logístico. He visto vuestros planes para Vaqueira y me alegra que los niños vayan a disfrutar de ese viaje. Solo quiero confirmar que estamos alineados respecto a la factura de la terapia de Hugo de enero, que me llegará a principios de mes. Me gustaría ser previsor con los gastos del próximo trimestre. ¿Podríamos sacar un hueco para una llamada rápida esta semana? Gracias, Lucas. Lo revisé 4 veces. Era escéptico. Exponía hechos. No acusaba, solo preguntaba. Le di a enviar y el silencio duró 3 horas exactas. Entonces, sonó el teléfono. Era Carlos, con esa voz tensa de cuando se siente acorralado por la vergüenza. Papá, me acaba de llamar Elena. Dice que tu correo le ha parecido un poco pasivo-agresivo. He hecho una pregunta legítima, Carlos, respondí con calma. Eso no es agresividad, es comunicación básica. Pues está muy disgustada. Me lo imagino. Yo también lo estoy. Se hizo un silencio pesado. Papá, lo de Vaqueira es un regalo de Ramón. No es dinero nuestro, él ha querido invitarnos. No afecta en nada al presupuesto de la terapia de Hugo. Entiendo el matiz, dije yo, pero intenta verlo desde mi perspectiva. Ramón paga vuestras vacaciones de lujo y, esa misma semana, recibo un correo diciendo que no pise vuestra casa por Navidad porque él está allí. Mientras tanto, yo sigo siendo el que paga las facturas médicas de tu hijo cada mes. No era nuestra intención que te sintieras así, balbuceó Carlos. ¿Y cuál era exactamente la intención? Es que Ramón. Bueno, él vive en Bilbao y casi no ve a los niños. Quería que el día fuera algo especial, solo para ellos. Ramón vive en Bilbao, corté yo. Yo vivo a 40 minutos. Llevo a Hugo a sus sesiones de los sábados mientras vosotros trabajáis. Soy el que está en las trincheras. Y sin embargo, soy a quien le piden que venga el día 27 como si fuera una visita de cortesía. Papá, por favor. Carlos, te quiero. Adoro a Elena y a mis nietos más de lo que puedo expresar, pero tienes que escucharme bien. No voy a seguir siendo el soporte financiero y emocional de esta familia mientras se me trata como a un invitado de segunda. Eso no es una relación familiar, es un contrato de servicios. Escuché su suspiro de derrota al otro lado de la línea. ¿Qué quieres que haga? Quiero que reflexiones sobre lo que te acabo de decir. Que lo pienses de verdad. Y después, quiero que nos sentemos los tres, tú, Elena y yo, a hablar cara a cara. Nada de correos ni llamadas. Y si Ramón es quien dicta las normas en vuestra casa, entonces que se siente él también. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la comunicación. Hablaré con Elena, dijo finalmente. Gracias, hijo. Espero vuestra noticia. Pasé los siguientes días sumido en una especie de espera silenciosa, de esas que pesan en el aire de la casa. Ni una palabra de Carlos ni de Elena. Ningún reconocimiento de mi mensaje, ninguna oferta para vernos, nada de nada. Me limité a mis rutinas. Pasear al perro por la costa, avanzar en la mecedora de castaño y leer hasta tarde. Pensé mucho en mi padre, un hombre de pocas palabras pero de memoria larga y un sentido muy estricto de la dignidad. Él solía decirme: tú enseñas a la gente cómo debe tratarte, Lucas. Cada vez que tragas con algo injusto sin decir nada, les estás dando permiso para repetirlo. Yo había pasado décadas siendo un alumno rebelde ante esa lección, prefiriendo la paz del silencio al conflicto de la verdad. El 12 de diciembre, finalmente, llegó un correo de Elena. Era informal, casi alegre, como si nuestro último intercambio nunca hubiera existido. Hola, Lucas. Solo un recordatorio. El bloque de sesiones de logopedia de enero para Hugo empieza el día 6. En la clínica me han dicho que te pasarán la factura directamente, como siempre.
Lo está haciendo genial. Su profesora nos ha contado que la semana pasada leyó en voz alta en clase por iniciativa propia. Estamos orgullosísimos. Espero que estés pasando un buen mes. Al leerlo, sentí una claridad gélida asentarse en mi pecho. No era rabia, era lucidez. Ella no pensaba afrontar el problema. Iba a actuar como si nada hubiera pasado, enviándome una actualización enternecedora sobre el niño para que el dinero fluyera a tiempo mientras yo me preparaba para pasar la Navidad en soledad. Abrí mi carpeta de registro, archivé el correo y pulsé responder. Hola, Elena. Gracias por las noticias de Hugo. Me llena de orgullo saberlo de su lectura. Sin embargo, quiero retomar nuestra conversación pendiente. No he tenido noticias sobre la reunión y es vital que hablemos antes de que termine el mes. Necesito que tengamos una charla honesta sobre cómo vamos a gestionar nuestra relación familiar y el apoyo a las terapias de ahora en adelante. Decime cuando os viene bien. Lucas. Esta vez, la reacción fue inmediata. En menos de una hora, Carlos estaba al teléfono. Papá, ¿a qué te refieres con eso de ahora en adelante? ¿Me estás diciendo que vas a dejar de pagar el tratamiento de Hugo? Estoy diciendo que quiero que hablemos antes de tomar cualquier decisión, Carlos. Eso es todo. Él necesita esas sesiones, papá. Sabes perfectamente por lo que ha pasado el niño. Lo sé mejor que nadie, respondí con calma. He estado en cada paso del camino. Precisamente de eso es de lo que quiero hablar. Tras un silencio tenso, Carlos cedió. Vale. ¿Cuándo? Este sábado. En mi casa. A las 3. Vosotros dos y, si Ramón sigue por aquí, que venga también. Ramón se va el 22. Vaciló Carlos. Entonces el 21 nos viene perfecto. Traedlo. El sábado 21, a las 3:10, su coche entró en mi camino. Carlos bajó con ojeras de cansancio. Elena, con una expresión defensiva, casi marcial. Detrás de ellos apareció Ramón. Un hombre corpulento, de hombros anchos y esa autoridad natural de quien está acostumbrado a ser el sol alrededor del cual orbitan los demás. Yo había preparado la mesa de la cocina con 4 sillas y una puesta en escena sencilla pero contundente. Mi carpeta de documentos, un resumen impreso para cada uno y 4 tazas de café humeante. No quería que pareciera una junta de accionistas, sino lo que era. Una conversación de familia que llegaba con años de retraso. Gracias por venir, dije cuando entraron. Sentaos, por favor. Ramón echó un vistazo a la estancia con una leve sonrisa de suficiencia, como si la situación le resultara pintoresca. Esperé a que todos estuvieran acomodados. Quiero empezar diciendo que os quiero profundamente. Sois mi familia y esos niños son el motor de mi vida desde que perdí a Carmen. No busco una guerra. Estoy aquí porque los problemas se hacen más pequeños cuando se miran de frente y se llaman por su nombre. Deslicé las hojas de resumen hacia Carlos y Elena. En los últimos 2 años, he aportado cerca de 35.000 euros para la logopedia y la terapia de Hugo. Eso no incluye los regalos, el material escolar, la ropa o nuestras salidas de los sábados. Lo he hecho porque adoro a mi nieto y creo en su potencial. No lo hice para llevar una cuenta ni para echárselo en cara a nadie. Hice una pausa, mirándoles a los ojos. Pero entonces recibo un correo donde se me excluye de la Navidad bajo el pretexto del núcleo familiar inmediato. Y a los pocos días, veo una publicación sobre un viaje de esquí de 5.500 euros en Baqueira. Estoy intentando entender cómo encajan esas 2 piezas en el mismo puzzle. Ramón tomó aire para intervenir. Mira, Lucas, lo que pasa es que... Ramón, te agradecería que me dejaras terminar, le corté con firmeza. Se quedó sorprendido. Probablemente hacía años que nadie le pedía silencio. Pero cerró la boca. No me molesta el viaje a Baqueira.
Si quieres agasajar a tu hija, es tu derecho. Lo que me duele es el patrón de comportamiento. Cuando hace falta solvencia, soy el abuelo indispensable. Cuando toca decidir quién se sienta a la mesa en Navidad, soy un añadido opcional. He permitido esto demasiadas veces y no va a volver a ocurrir. Elena empezó a lagrimear. Carlos no levantaba la vista del hule de la mesa. Me dirigí entonces directamente a Ramón. Llevas años convirtiéndote en el centro de gravedad de esta familia a base de maniobras y comentarios sutiles, decidiendo que es familia inmediata según te conviene. Vienes aquí, lo reorganizas todo a tu gusto y te vuelves a Bilbao. Y mi hijo te lo ha permitido porque es más fácil claudicar que enfrentarse a ti. Pero eso ha hecho daño, Ramón, y creo que en el fondo lo sabes. La mandíbula de Ramón se tensó notablemente. No voy a tolerar que se me acuse de... No te acuso, describo lo que veo, repliqué sin elevar el tono. Eres el abuelo materno y eso es sagrado. Pero no puedes decidir que yo valgo menos porque tú apareces 2 veces al año con un cheque más grande. El silencio en la cocina era absoluto. Miré a mi hijo. Carlos, necesito oírte. Carlos levantó la cabeza. Miró a su mujer, luego a su suegro y finalmente a mí. Vi en su rostro la misma expresión de cuando tenía 16 años y debía decidir si confesaba una falta. Se aclaró la garganta con dificultad. Tienes razón, papá. Su voz sonaba rota. Nos hemos aprovechado de ti. Quizás no con maldad, pero lo hemos hecho. Miró a Ramón con una determinación nueva. He dejado que los límites se emborronaran porque era el camino fácil. La culpa es mía. Elena intentó intervenir. Carlos, no digas eso. No, Elena, es la verdad, continuó él. Mi padre ha estado en cada cita médica a la que nosotros no podíamos ir. Es a quien Hugo llama cuando está triste. Y nosotros le enviamos un correo sobre la Navidad como si fuera alguien a quien hay que gestionar. Siento mucha vergüenza por eso. Ramón se puso en pie, incómodo. Creo que esto se nos ha ido de las manos. Siéntate, Ramón, dijo Elena. Su voz era tranquila, pero tenía un filo que me asombró. Miraba a su padre con una lucidez agotada. Por favor, siéntate. Él obedeció. Elena se volvió hacia mí. Lucas, te debo una disculpa de verdad. No siento que te sientas así. Gestioné fatal lo de Navidad. Mi padre lo sugirió y yo le seguí la corriente sin pararme a pensar en ti. Y luego te envié lo de la factura como si fueras un cajero automático. Estuvo mal. Lo sabía mientras lo escribía y lo sé ahora. Ramón miró a su hija y algo cambió en sus ojos. No fue un arrepentimiento total, pero sí una grieta en su armadura. Lucas. No se me da bien compartir el espacio. Mi exmujer me lo dijo durante 20 años y tenía razón. No quería desplazarte adrede, es solo que... Quiero ser importante para esos niños y no siempre mido las consecuencias. Fue una confesión honesta, y viniendo de él, valía oro. Respiré hondo. Esto es lo que propongo, sentencié. Seguiré pagando la terapia de Hugo hasta junio. A partir de ahí, quiero que asumáis vosotros esa responsabilidad. No por falta de ganas de ayudar, sino porque debéis construir vuestra propia autonomía financiera para su cuidado. Tenéis 6 meses para planificarlo. Carlos asintió. Es más que justo. Segundo. Espero ser incluido en los eventos familiares clave. Navidad, Reyes, cumpleaños. Esté o no esté Ramón. Me alegra que él venga, pero yo también estoy. Si hay que coordinarse, nos coordinamos. Por supuesto, murmuró Elena. Y tercero. Mis sábados con los niños son intocables. No son un favor que os hago, son el derecho de un abuelo.
Les encantan esos sábados, añadió Carlos. Hugo se pasa la semana preguntando por ti. Sentí un nudo en la garganta. No lo sabía. Ramón se inclinó hacia adelante. ¿Y yo? ¿Dónde entro yo en este esquema? Le miré a los ojos. Entras en el mismo sitio que yo, Ramón. Como un abuelo que suma y que no intenta restar al otro. Hay sitio de sobra para los dos en la vida de esos niños. Siempre lo hubo. Ese nunca fue el problema. Me sostuvo la mirada un largo rato y asintió una sola vez. Hablamos una hora más, con el café ya frío, recordando a Carmen y anécdotas de los niños. Ramón se fue primero. En la puerta, se detuvo y dijo sin volverse. Has manejado bien la reunión, Lucas. Fue su forma de reconocer mi victoria. Cuando Elena fue a arrancar el coche, Carlos se quedó un momento conmigo en el umbral. No dejo de pensar en mamá, dijo. Ella habría arreglado esto hace años. Seguro, asentí, pero quizá era necesario que lo hicieras tú. Me asustaste de verdad con lo de la terapia, papá. Lo sé. No iba a dejar al niño sin ella, pero necesitaba que entendieras qué es lo que estaba en juego. Me dio un abrazo de los que ya no se daban, apretado y sincero. Me quedé en el porche viendo cómo sus luces se perdían en la noche gallega, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el aire en mi cocina volvía a ser puro. La Navidad de aquel año estuvo marcada por esas pequeñas incomodidades naturales que surgen tras una tormenta necesaria. Ramón se mostró cordial, casi cauteloso. Hizo un esfuerzo visible por sentarse a mi lado durante la cena, un gesto que sé que le supuso renunciar a su habitual papel de centro de mesa, y se lo agradecí internamente. Hugo me entregó una tarjeta que había hecho él mismo. Era un dibujo de los dos en el tren, con figuras de palitos y sonrisas enormes que ocupaban toda la cara. Cuando me la dio, me miró a los ojos y dijo con una dicción clara, sin un solo titubeo. He hecho esto para ti, abuelo, porque eres mi persona favorita. Lucía, que no está dispuesta a quedarse atrás, anunció de inmediato que yo también era su persona favorita, lo que desencadenó una negociación infantil sobre el orden de preferencia que nos mantuvo entretenidos hasta el postre. Antes de empezar a comer, Elena se levantó para hacer un brindis. Dio las gracias a todos por estar allí y luego, deteniendo su mirada en la mía, añadió con sencillez. Y estamos profundamente agradecidos de tenerte aquí, Lucas. Lo decimos de corazón. Ramón, en un gesto de tregua definitiva, levantó su copa de vino de Rioja. Así se habla, exclamó, sustituyendo su habitual aire de mando por uno de camaradería. No fue el fin de todas nuestras diferencias, por supuesto. Ramón sigue siendo Ramón, pero ya no lanza dardos sobre mi implicación ni intenta monopolizar el afecto de los niños. Parece haber firmado una paz silenciosa con la idea de que los nietos tienen dos abuelos distintos y que, precisamente por eso, sus vidas son más ricas. Tal como acordamos, Carlos y Elena asumieron el coste de la logopedia de Hugo en julio. Le supuso un reajuste importante en su estilo de vida. Tuvieron que renunciar a suscripciones de televisión, a la cuota de un gimnasio de lujo y a lo que Carlos describió, entre risas, como una cantidad vergonzosa y poco saludable de comida a domicilio. Lo decía bromeando, pero detecté en su voz un orgullo nuevo. El de quien toma las riendas de su propia casa. Sigo recogiendo a los niños los sábados. No me pierdo ni un festival escolar, ni una tutoría a la que me inviten. Hugo tiene ya 9 años y lee libros que están 2 niveles por encima de su curso. El mes pasado me confesó que de mayor quiere ser científico para estudiar los terremotos porque, según su teoría, son básicamente la Tierra perdiendo los papeles, abuelo. En esos sábados compartidos pienso mucho en Carmen. Recuerdo todas las lecciones que me dio sin necesidad de dar sermones. Cómo ser paciente, cómo estar presente de verdad, cómo defender tu espacio sin necesidad de gritar.
Reconozco que no siempre lo hice bien. Durante demasiado tiempo dejé que las cosas se deslizaran por la pendiente de la desidia, convenciéndome de que estaba preservando la paz cuando, en realidad, solo estaba evitando la incomodidad de ser honesto. La mecedora de castaño, la misma que estaba lijando cuando empezó todo este proceso, preside ahora mi porche trasero. A Hugo le encanta sentarse en ella cuando vienen de visita. Se balancea con la mirada perdida en el jardín y me lanza preguntas sobre historia que me dejan descolocado. Me pregunta por qué hay guerras, por qué existe gente mala o si los seres humanos siempre hemos sido así. No siempre tengo respuestas académicas para él, pero lo que sí tengo es todo el tiempo del mundo para escuchar sus dudas. He aprendido que estar ahí de forma fiable, consistente y sin condiciones, es el regalo más auténtico que un hombre puede ofrecer. Hay una verdad sobre las familias que desearía haber comprendido mucho antes. La generosidad sin límites no se transforma en amor con el paso del tiempo, se transforma en una expectativa. Y las personas que de verdad te quieren no necesitan que seas un mártir complaciente. Necesitan que seas honesto. Necesitan ver que conoces tu propio valor, porque si tú no te respetas, ellos, tarde o temprano, también dejarán de hacerlo. Aquella conversación tan difícil en la mesa de la cocina resultó ser el ancla que lo salvó todo. No porque hiciera magia ni cambiara a nadie de la noche a la mañana, sino porque nos obligó a mirarnos sin máscaras. La honestidad, aunque llegue con retraso, limpia el aire de una manera tan absoluta que terminas preguntándote cómo demonios podías respirar antes de ella. Si alguna vez te sientes desplazado en tu propia familia, si sientes que eres útil para las cargas pero invisible para las celebraciones, recuerda esto. Tu presencia no es menos valiosa que tu aportación económica. No tienes que comprar tu sitio en la mesa de los tuyos. Hablar por uno mismo no es un acto de egoísmo, es el acto de amor más grande que puedes hacer por todos, incluido tú mismo. Conoce tu valor. Di lo que piensas con calma, pero con firmeza, y confía en que quienes deban quedarse a tu lado, lo harán. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.